como les decía, antes de entrar en el capítulo 3 de Primera de Pedro, quisiera que me regalen unos minutos para ver los dos últimos pasajes del capítulo 2 de la primera carta de Pedro que estamos estudiando. De ahí no nos hemos movido, ahí nos hemos mantenido. Y quiero por favor que vayamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículos 24 y 25. En esos dos versículos tenemos dos aspectos muy importantes que la palabra del Señor nos revela y no podemos dejarlos pasar por alto. Quiero que por favor vayamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículos 24 y 25. Recordemos el contexto, mis hermanos. Damos la bienvenida a las personas que se están integrando. Por ahí vi que entró Vanessa, bienvenida. Por ahí vi que también entraron los hermanos, las hermanas, la familia Baltodano, bienvenidas. Que el Señor me las bendiga mucho. Ya estamos iniciando, no se han perdido de nada, solamente acabamos de orar. Entonces les decía que en la primera carta o la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Estuvimos hablando el domingo en la enseñanza, yo espero que hayan podido escucharla, y los que no, pues los animo a escuchar la enseñanza del domingo. Ahí estuvimos viendo algunos aspectos muy interesantes de esta parte final de Primera de Pedro. Dice, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 21. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vamos al 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por supuesto que está hablando de Jesús, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo primero que quiero que veamos en el capítulo 24 es que la herida de la que va a hablar ese pasaje, la herida de Cristo, fue nuestra salvación. Repito, su herida fue nuestra salvación. Son dos cosas que vamos a ver en esos dos últimos pasajes. Dice el versículo 24 que Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Y veíamos el domingo que Cristo, sin haber cometido un solo pecado, cargó con todos nuestros pecados. Dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, la muerte de Cristo fue vida para nosotros. Si Cristo no muere, nosotros no vivimos. Repito, si Cristo no hubiese muerto, nosotros no hubiésemos podido vivir. Hubiéramos continuado estando muertos, que es la condición del hombre sin Cristo. La condición del hombre sin Cristo es muerte espiritual. Cuando usted conozca a una persona y usted sabe que esa persona no ha recibido a Cristo, esa persona que usted tiene al frente está muerto espiritualmente. Necesita vida. Y justamente para eso ve que Cristo cargó los pecados de esa persona muerta espiritualmente. Para que Cristo, habiendo muerto, nosotros podamos vivir. Qué cosa, ¿verdad?
qué sustitución. El domingo hablábamos de eso. Como Cristo, como quien dice, le dice, deme campo, permítame, yo me voy a poner por usted. Porque en realidad los que debíamos ser condenados éramos nosotros. Pero Cristo viene, nos hace a un ladito y nos dice, yo voy a morir por ti. El inocente por el culpable. Para que estando muertos pudiéramos tener vida. Es maravilloso. Y dice el versículo, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Mire, he escuchado algunos hermanos con muy buena intención, por supuesto. Siempre que yo señalo un error, no lo señalo para hacer alarde, como para hacer menos de estos cristianos, porque simple y sencillamente es desconocimiento. Pero nosotros podemos utilizar un versículo perfectamente fuera de contexto para una oración sin saber realmente que estamos aplicándolo mal. Cuando el versículo 24 habla de la herida por la cual nosotros fuimos sanados, en realidad no está hablando de una sanación en un sentido, vamos a decirlo así, de alguna enfermedad física. Espero estarme dando a entender con esto. Es decir, cuando nosotros decimos, yo he escuchado esto, declaro la sanidad en el cuerpo de fulano porque por la herida de Cristo ya nosotros fuimos sanados. Entonces, de esa manera se asume que como este versículo dice que por la herida de Cristo nosotros fuimos sanados, entonces yo declaro la sanidad sobre una persona y esa persona se va a sanar porque por la herida de Cristo fuimos sanados, entonces ya esa enfermedad tiene que irse porque ya el versículo dice que por la herida de Cristo fui sanado. ¿Está bien aplicado ese versículo en esa oración? Pues no, no está bien aplicado. Cuando está hablando de la herida, escúcheme muy bien esto. Cuando está hablando de la herida por la cual nosotros fuimos sanados, está haciendo referencia a la, hermanos, a la paliza que recibió Cristo. Al vapuleo. Cristo fue literalmente vapuleado. Esos son los significados de la palabra herida, que literalmente se traduce azotaina. Azotaina, o sea, la azotada que le dieron. La tunda, la paliza que le dieron a Cristo. Esa paliza, esa latigada, esa escupida, esos golpes que le metieron, aún la lanza, toda esa paliza que recibió nuestro Señor, por esa es la herida que él recibió. Cuando dice herida se refiere a ese acto de haber prácticamente, hermanos, desfigurado a nuestro Señor. Por esa herida nosotros fuimos sanados, pero no está haciendo referencia a una sanación en un sentido físico. Que a mí me duele el brazo, entonces yo digo, yo le pido en el nombre de Jesucristo que me sane ese brazo, porque por la herida de Cristo fuimos sanados, entonces yo me tengo que sanar de ese brazo. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo que por la paliza que recibió nuestro Señor, por el castigo grande que recibió, nosotros fuimos sanados en un sentido de salvación. Como si dijera, por la herida fuimos salvados o fuimos sanados de una muerte, pero de una muerte espiritual. De esa sanidad es la que está hablando. Esa es la mayor sanidad que una persona puede recibir. Yo sé, hermanos, que nosotros, cuando tenemos a una persona enferma en nuestra familia, espera, hermano, aquí anda un bicho, ya. Cuando tenemos un familiar enfermo, lo primero que nosotros queremos es que Dios lo sane. Y eso es natural, eso es normal, porque nadie quiere que se le muera un familiar. Pero en realidad, el mayor milagro que puede ocurrir
es que Dios lo sane, pero que lo sane en su espíritu, que le dé vida eterna. Ya la sanidad física, perdónenme si no quiero ofender a nadie con esto, pero la sanidad física viene a ser secundaria. Porque lo más importante es que seamos sanados, pero en un sentido espiritual. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos dice que por la herida de Cristo, que no es otra cosa que el castigo que él recibió, la paliza que él recibió, nosotros fuimos sanados en un sentido que fuimos salvos. O que fuimos sanos, pero en un sentido de una, por decirlo así, de una enfermedad mortal que nos condenaba, que era el pecado. El pecado nos condenaba y nos ponía en un estado de muerte espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, hermanos, no está bien. Yo siempre digo que el asunto de la sanidad tenemos que saberle pedir a Dios. Porque aquí podríamos estar usando un versículo fuera de contexto. Ahora, esto no quiere decir que Dios no vaya a responder una oración aunque nosotros usemos mal el versículo. Porque si Dios quiere sanar a una persona, la va a sanar. Dios sabe que lo que estamos diciendo en ese momento lo estamos diciendo de una manera mal empleado el versículo, pero Dios no se fija en eso porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra intención y al final Él es el que sana si quiere sanar, y si la voluntad no es sanar, pues no sana. Esa sanidad de la que está hablando aquí es en un sentido de salvación. Ahora, podemos ver un par de pasajes que nos pueden ayudar a entender por qué yo estoy diciendo que esa sanidad es en un sentido espiritual y no tanto en un sentido físico como usualmente se usa, usan algunos hermanos ese texto. Veamos, por ejemplo, Juan 12:40. Juan 12:40. Dice así: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esa sanidad es la que está hablando Pedro aquí. Es una sanidad en un sentido espiritual. Es una salvación que se da por convertirse en el Señor. Ese pasaje nos ayuda a entender. Y les voy a dar otro en el capítulo 28 de Hechos 28-27. Y dice así. Bueno, de hecho que Hechos cita a Juan. Dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esta sanidad no es una sanidad física, es una sanidad espiritual, donde Dios nos da vida. ¿Nosotros fuimos sanados? Claro que sí. Fuimos sanados espiritualmente. Estábamos muertos, estábamos enfermos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo viene y por su herida, por su azotaina, por su paliza, por su sacrificio total, desfigurada el rostro de Cristo. Me gusta cuando aquel pasaje que, wow, en Isaías, vamos a ver si lo tengo por aquí. Esta palabra, este versículo a mí me llamó mucho la atención. Déjenme buscarlo rápidamente. Cuando dice me mesaban las barbas. Me mesaban las barbas. Isaías 56. Este pasaje, hermanos. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores. Heridores, por cuya herida fuiste sanado, dice el apóstol Pedro. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas
mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Sabe qué es me mesaban? Me arrancaban. Mesaban es arrancaban. Los que me arrancaban la barba. Increíble, hermanos. Por eso dice que no había en él parecer. ¿Cómo se llama? El nivel de destrucción de su cara desfigurado, no había parecer en él. Fue precisamente, por eso hay un pasaje que dice, no había en él parecer, se desfiguró, no se podía reconocer del sufrimiento que sufrió nuestro Jesús. Esa herida es la que Isaías 56 nos está diciendo. Me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Aquí hay, yo no sé si ya Jenny está, me parece que Vanessa, que es compañera de Jenny, sabe que el esputo es la saliva, lo que nosotros le conocemos como la escupa, el escupetazo. A él lo escupieron, no solo le arrancaron las barbas, lo escupían. Y dice, yo no escondí, dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Es increíble, hermanos, cómo nuestro Señor sufrió de una manera impresionante, quedando incluso con su rostro desfigurado. Entonces, hermanos, cuando dice que por esa herida, por ese nivel de castigo que él sufrió, de daño que le hicieron los que lo vapulearon, le dieron esa paliza, perdón, por esa herida nosotros fuimos sanados, es decir, fuimos salvados. El segundo punto que quiero que veamos, perdón, en 1 de Pedro, en el versículo 2, donde estamos, 24 y 25, tiene que ver, el segundo punto tiene que ver con que Jesucristo es nuestro pastor y obispo. Repito, Jesucristo es nuestro pastor y obispo. Hay pasajes que hablan del pastorado. En este caso, su servidor fue llamado al pastorado. Pastor y obispo vienen a ser son dos palabras diferentes, pero para referirse a un mismo cargo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando dice que Jesucristo es nuestro pastor y obispo, quiero que lo veamos en el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús es nuestro pastor, y si usted lo nota está con mayúscula, pastor y obispo. Jesucristo es nuestro pastor por excelencia. Las ovejas oyen, ¿cómo es que dice el pasaje? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesucristo es nuestro gran pastor. Dios, dentro de los dones ministeriales que estableció el pastorado y el obispado, que vienen a ser dos palabras diferentes para un mismo cargo. El pastor es obispo, el obispo es pastor. Pero es interesante que Jesucristo es nuestro gran pastor, nuestro buen pastor, dice. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero ¿por qué volvimos a él? El verso 25 nos dice, porque vosotros erais. Nos está hablando cuando éramos inconversos, cuando no teníamos norte, cuando no teníamos rumbo, ni norte ni sur, no teníamos rumbo, hermanos. Éramos, dice, como ovejas descarriadas, ovejas extraviadas, ovejas sin guía, ovejas sin pastor. Pero dice, ahora habéis vuelto. Ahora habéis vuelto
al pastor. Es como que eso tiene un significado como que nos convertimos al pastor, como que volvimos a él. ¿Me explico? Como que regresamos a él. Habéis vuelto, escucha, habéis vuelto al pastor. Todos los que estamos aquí, yo no los conozco a todos en persona, probablemente hay por aquí una hermana que no conozco, de hecho que quisiera hablar con ella, tal vez mañana podemos, si es tan amable, regalarme el número a través de Jenny para poder conversar y conocernos un poquito más. No recuerdo si tengo el número, tendría que revisarlo. Para conversar un ratito y conocernos, aunque sea por teléfono, tener una conversación. Pero estamos partiendo de que todos los que estamos aquí somos cristianos. Y si somos cristianos, nosotros volvimos. ¿Cuándo? El día que nos convertimos al Señor, el día que Cristo nos salvó. Nos volvimos o nos convertimos o regresamos al pastor y obispo de vuestras almas, dice Pedro. De vuestras almas quiere decir de vuestras vidas. A veces almas significa vidas, la vida entera de la persona. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Éramos ovejas descarriadas, éramos ovejas sin rumbo. Ahora tenemos un rumbo. Ahora tenemos a Cristo como nuestro norte. Y eso es importante, porque este pastor, que es Cristo, no nos va a fallar. A veces nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra confianza en el pastor de la iglesia, y en este caso su servidor. Pero este servidor, como humano que es, puede cometer errores, y de fijo que los cometo. Uno quisiera, y bueno, pues aquí no están todos hoy, yo quisiera que estén todos los hermanos para decirles esto. Yo, como pastor llamado por Dios, ¿cómo yo sé que soy llamado por Dios? Porque definitivamente Dios es el único que nos puede dar a nosotros la seguridad de que Él nos llamó. La pasión por las personas, la pasión por enseñar, la pasión por escuchar al hermano que tiene un problema, la pasión por pastorear una iglesia de 20, 30, 40 personas. Solo Dios puede hacer eso y darnos la fuerza, porque es muy desgastante. Y cuando hay llamado, todo esto se logra. La pasión por enseñar lo mejor que podamos, no perfectamente, porque perfecto solo Dios, pero al menos tratar de hacerlo lo mejor que podamos, esforzándonos día con día, minuto a minuto, para que cuando yo les voy a enseñar a ustedes la palabra, ustedes puedan estar tranquilos de que se investigó para llegar a lo que se está enseñando. Pero hay un problema, hermanos. No dejo de ser humano. No dejo de ser un hombre falible, un hombre con defectos. Y por eso, ahora en la mañana, oraba al Señor y le decía, Señor, ayúdame, porque hay tantas cosas por estudiar, hay tantos textos bíblicos, hay tantas cosas que hay que estudiar. Tal vez ustedes probablemente ni se lo imaginan, todo lo que hay que estudiar para poder pararse en un púlpito. Y aún así, con todo eso, hermanos, fallamos. Les fallo a ustedes, quizá a usted que me está escuchando le he fallado. Y le pido perdón por eso. Pero hay un pastor que es Cristo, y este nunca te va a fallar. Este nunca te va a fallar. Y es pastor y es obispo. Y obispo tiene que ver con cuidar. Obispo es un guardián. Oiga lo que estoy diciendo, un guardián. Alguien que es cuidador. Alguien que está supervisando. Supervisor que ve por encima. Está supervisando. Los pastores somos eso, pero Cristo es nuestro pastor por excelencia. Nuestro cuidador, nuestro guardián, el que está vigilando sobre nosotros, que no le falte, que ninguna oveja se le salga del redil, que todos estén guardados, que Satanás no pueda entrar. Ese es Cristo.
Por eso cuando hablamos de seguridad de salvación, podemos asegurar que estamos en una zona segura. Porque en este corral donde estamos, el pastor que nos cuida es Cristo Jesús. Y si es Cristo, estamos a salvo. Estamos en zona segura. Pero éramos ovejas descarriadas. Andábamos sin Dios, sin rumbo, sin esperanza ninguna. Pero Cristo es nuestro pastor y obispo por excelencia. Seguro, Él no nos va a fallar. Yo les puedo fallar a ustedes. Hoy, mañana o en cualquier momento. Dios quiera que no fuera así. Pero lamentablemente los hombres somos hombres y podemos fallar. Cada día nos cuidamos. El pastor tiene que cuidarse mucho en todo el sentido de la palabra. Y yo le doy gracias a Dios por la familia que tengo. Tengo una esposa sumamente sabia, que me apoya, que me cuida los pasos, que ella está pendiente de todo. Y así tiene que ser. Y todas las esposas deben ser así con sus esposos. Que me ayuda, que me asesora, que me aconseja. Tengo hijos, mis hijas, aún mi hijo pequeño, que está siempre él ahí hablando. Siempre estamos en un ambiente de Biblia, de palabra, de estar conversando la palabra. Pero con todo y eso, con toda la oración, con todo el estudio de la palabra, con todo y lo que hayamos estudiado la palabra, no dejamos de ser hombres. Y lamentablemente, por esa naturaleza humana que tenemos y con la cual luchamos, es que fallamos. Pero Cristo no te va a fallar. Yo quiero que usted hoy vuelva su mirada a Jesucristo. Yo quiero que usted hoy comprenda. Que usted comprenda que yo soy un hombre. Y sí, Dios me llamó como pastor a Westfalia. Pero el que está sobre todo, el que es el pastor por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él no nos va a fallar. Yo puedo fallarte, Jesucristo no. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a ellos. Ustedes han vuelto, ustedes se han convertido al pastor, al obispo de vuestras vidas. Nosotros los hombres somos guías, guiamos al pueblo, les enseñamos, nos preparamos, estudiamos, pagamos un precio de tiempo, de espacio, aún sacrificamos cuestiones económicas, cosas que sacrificamos para poder tener el tiempo para poder enseñar al pueblo. Pero aún así fallamos. Así que hermanos, ese es el segundo punto que quería compartir con ustedes de esta parte final de Primera de Pedro capítulo 2. Muy bien, mis hermanos, creo que aquí hemos terminado con el capítulo 2. Vamos a, ¿qué tiempo tenemos? Las 7:33. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ver si hay alguna pregunta con respecto a esto. Y si no la hay, entonces vamos a pasar a la enseñanza ya de hoy. Pero antes de pasar a la enseñanza de hoy, quiero cerrar con estas dos pasajes que nos quedaban pendientes, estos dos puntos tan importantes que nos quedaban pendientes, y entonces después iniciamos con la enseñanza de hoy. Así que vamos a detener la grabación aquí para pasar al espacio de preguntas y comentarios.